soy Marcelo Rocha, soy psicólogo psicoanalista, nacido en la ciudad de Firmat. Y bueno, vengo trabajando hace muchísimo tiempo con niños con problemáticas subjetivas graves, con discapacidades, jóvenes adultos, hago consultorio psicoanalítico, pero también trabajo dando clases, dando conferencias y escribiendo libros. Es el décimo libro que salió hace apenas 10 días, que se llama El arte de la crianza, los desafíos de ser padres y madres hoy, y que salió con la editorial Homo Sapiens, una nueva apuesta en relación a otra temática que me interesaba trabajar y que bueno, para mí es un placer empezar a dialogarlo con vos, aquí en el Correo de Firmat, en esta ciudad donde yo nací. Como analista de niños y niñas, uno no trabaja solo con los niños, sino que necesita de algún modo escuchar la historia de estos niños, y la historia empieza en sus padres, en su madre, en su padre, o cómo esté ensamblada esta familia, ¿no? Nosotros los psicoanalistas le decimos que la historia empieza en los otros, estos otros significativos que se tratan de nada más ni nada menos que quienes cumplen las funciones maternas y paternas. Por eso desde el psicoanálisis hablamos de funciones. Más allá de lo biológico, se trata de una función que se cumple. Sabemos que hay madres y padres que de algún modo dan vida a un hijo, pero que realmente quien cumple la función es quien está, quien dona todo aquello que un niño necesita. Y a veces esto excede a lo biológico, lo sabemos por muchas historias conocidas también. Es un tiempo que comienza con la llegada de un hijo al mundo. Uno no sabe cómo va a ser padre o cómo va a ser madre. Esto es algo que de algún modo se pone en acto en ese momento cuando llega el niño o la niña, y este padre o esta madre empiezan a ejercer esas funciones. Y uno lo hace de algún modo poniendo en acto su propia infancia. Uno es padre o madre en relación a cómo fue hijo. Y esto tiene que ver con lo que en psicoanálisis conocemos con el inconsciente. Esas cuestiones inconscientes que hemos vivido con nuestros propios padres se ponen en juego al momento de nosotros empezar a ejercer esa función. Es por eso que te decía antes que cuando trabajamos con niños, un niño que viene con un síntoma, con un problema de conducta, tenemos que escuchar a sus padres. Porque todo síntoma, toda sintomatología o problema de conducta en un niño responde de algún modo a un llamado, a una demanda, a algo que a veces no anda tan bien en la pareja parental o en una de las parejas parentales. Y esto es importante, y no significa decir de que los padres o las madres tienen la culpa. No, esto no es así. Cuando nosotros trabajamos con un niño que está sintomatizando o está teniendo un problema conductual, necesitamos escuchar a estos padres. Porque muchas veces quizás este niño se está portando mal por un problema en la pareja o por alguna cuestión traumática que ya viene de alguno de los miembros de esta pareja, y que necesitamos escucharla para de algún modo disolverla o acompañar a estos padres para que no se repita en la vida del niño. Entonces fíjate cómo ya vamos viendo muchas cuestiones. Uno es padre o madre, en tanto fue hijo, en tanto en cuanto repite su propia historia. Y este hijo, esta hija, va a sintomatizar o tener dificultades conductuales en base también a las cuestiones que se vayan dando en los vínculos que se van tejiendo, ¿no? Por eso es que hablar de ser padres o madres no tiene que ver con una cuestión metodológica que podemos encontrar en un manual, porque para mí no existen los manuales de padres. O sí, existen, pero cuando vos lo querés de algún modo ejercer tal cual como lo dice el manual, podés fracasar, porque este niño quizás nació en otro lugar, en otro contexto, en un momento diferente. Y hay muchas cosas que se ponen en juego allí y que creí que era momento de poder enunciarlas, ¿no? La mejor forma de prepararse, diría yo, tiene que ver con poner a disposición los materiales más importantes que un hijo necesita. El amor, el tiempo, la paciencia y la comprensión
de que no todo es matemático, no todo es no todo puede resolverse de un modo concreto. Es decir, necesitamos escuchar consejos de otros, necesitamos a veces ir a un terapeuta para poder de algún modo comprender qué le está sucediendo a mi hijo, cómo puedo modificar yo mi posición para que algo cambie en él. Y esto es fundamental. Entonces, de este modo nos vamos preparando, ¿no? Pero, insisto, hay padres o madres que generalmente pretenden decir, bueno, los voy a criar del mismo modo en que me criaron a mí, que eso la verdad es que a mí me hizo muy bien, y cuando lo hacen se dan cuenta que quizás fracasan, no resulta, porque este hijo nació en otro contexto, en otro momento, con quizás una forma diferente en que se construyen las infancias hoy. La tecnología, por ejemplo, antes no existía tanto esto. Las cuestiones también culturales, todas estas cuestiones van cambiando. Entonces, uno puede prepararse, yo creo que poniendo a disposición todo el deseo, ¿no? Es decir, voy a tratar de algún modo de hacer lo mejor posible y sé que ahí voy a errar, que voy a tener muchos errores y voy a aprender de los errores. Porque esto es fundamental, no podemos pretender decir de que vamos a ser madres o padres y que nunca vamos a fallar. Es que en esos errores nosotros tenemos la posibilidad de aprender a cambiar nuestra posición. Porque un hijo que se porta mal seguramente le está mostrando algo a los padres. Y si estos padres lo único que hacen es castigar, castigar, castigar y no cambian algo de su posición, ahí está el error. Muchos niños que llegan al mundo y de repente se les da todo. Se les compra todo, se los colma de deseo. Y ese niño aprende de algún modo a tenerlo todo, ¿no? Entonces no se construye en esa falta tan importante, constitutiva, que es importante para poder aprender las cosas del mundo. En psicoanálisis se reconoce como la castración. Sentir de que no todo lo podés, que no todo es posible, hace bien. Esas pequeñas dosis de angustia le hacen bien a los niños para crecer. Agradezco la pregunta porque es la pregunta del momento, el tema de la tecnología. Yo lo que abordo es lo siguiente. Yo lo que les digo a los padres y a las madres es lo siguiente. Ya a esta altura todos saben lo dañino que es la tecnología. Lo que yo indago en este libro es por qué, aún sabiendo lo dañino que es para un niño muy pequeño comer con un celular enfrente, ¿por qué lo seguimos haciendo? Entonces, lo que yo trabajo en este libro es decirles a los padres, aún así sabemos que le hacemos mal a nuestros hijos, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque en psicoanálisis hay un concepto que se reconoce como goce. El goce es aquello que yo sé que hago de algún modo y que algo está mal, pero de algún modo me da como un placer. Yo sé que está mal darle todo a un hijo, pero aún así lo hago. Ay, pobrecito, porque viste, me gusta a mí darle todo, pero sé que le estoy haciendo mal, porque después de algún modo lo va a querer todo y demás. Si yo sé que la tecnología es dañina, que un niño no puede tener su propio celular, por lo menos después de los 6, 7 años, donde construye la imagen del cuerpo, donde termina ese momento llamado el Edipo, donde adquiere cuestiones vinculadas a la ley, pero principalmente cuestiones ligadas a la psicomotricidad, ¿sí? A la construcción de la imagen del cuerpo. Un niño necesita jugar, y si no juega y se le pone una pantalla, el juego se convierte en algo bidimensional, queda atrapado en una bidimensionalidad que no le permite construir la fantasía y la creatividad. Y después tenemos pibes en la escuela que están apáticos, faltas de deseo, ¿sí? Con faltas de deseo, que no pueden de algún modo construir cuestiones imaginarias o simbólicas. ¿Por qué? Porque han quedado pegaditos a esa imagen del celular. Tenemos niños también que hablan en lenguaje neutro, niños con problemáticas graves en el lenguaje, y después entran a toda esta maquinaria que existe hoy de los diagnósticos. Niños que hablan en otro idioma o que toman lenguajes mexicanizados, ¿sí? Que claramente no han tomado lenguaje materno porque han tomado el lenguaje del celular. Y ahí tenemos un problema, y se los confunde con el rótulo de turno, que es el TEA,
que dicho sea de paso, en el libro indago muchísimo. Otra de las cuestiones que yo trabajo en el libro es la hiperdiagnosticación en la infancia. Les pido que tengan cuidado a los padres en relación a la gran cantidad de diagnósticos salvajes que hay en la infancia. El principal, el de TEA, autismo. Parece que todos los niños tienen autismo, tienen TEA, porque no miran, porque no sociabilizan o porque hablan en lenguaje neutro. Y esto no es así. Hay una sobrediagnosticación de la infancia, entonces yo en el libro les cuento a los padres cómo entender si un profesional está diagnosticando bien o mal, cómo elegir un profesional, en qué momento también hacer una consulta con un profesional. Todas estas cosas son fundamentales para ser entendidas, ¿no? El libro ya se puede pedir a través de librerías, ¿sí? Bajo el sello de Homo Sapiens. Seguramente aquí en Firmat ya estarán en las librerías de aquí. Sino también se puede pedir a través de las redes sociales, a través de mi Instagram o el Instagram de Libros y Psicología, que se los envían, también dedicado. Y bueno, creo que lo que sigue ahora es las presentaciones. Seguramente estaremos aquí en Firmat presentándolos. Bueno, ahora viajo a Colombia a presentarlo, estuve presentándolo en el sur del país, el año que viene también México, Brasil y quizás también España, digamos, hagamos algunas presentaciones de este libro que, insisto, tiene que ver con la idea de reflexionar, de cambiar nuestras posiciones, de entender de que a veces cuando a un niño le está pasando algo nos tenemos que interrogar los padres, porque si me das un minutito te cuento también esto. Yo indago también las diferentes posiciones de un hijo ante el deseo de una madre. Esto es algo nuevo, no lo van a encontrar en otros libros porque se aborda desde el psicoanálisis y allí pensar también el hijo como síntoma de la pareja. Esto es algo muy típico de hoy en día. Entonces nos toca a nosotros interrogar que cuando un niño sufre tenemos que hacernos cargo los adultos de lo que le pasa. Y es una idea de reflexionar. También en el libro van a encontrar muchas anécdotas, porque te cuento, Mariano, lo escribí también en muchos bares. De repente hacía un viaje, me iba a un bar a tomar algo y ahí veía una escena que acontecía entre padres e hijos y tomaba esa escena para escribirla, traducirla teóricamente y que un padre o una madre entienda qué pasó allí, porque el niño tuvo un berrinche o una crisis. No es lo mismo. Indago la diferencia entre estas cuestiones. Indago también muchas situaciones que acontecen hoy en día con los hijos de hoy, con los modos de ser padres hoy. No podés pretender retar a tu hijo y al ratito le estás mimando, lo estás consintiendo. Tenemos que cambiar nuestras posiciones. Y algo fundamental, y sé que esto te va a gustar a vos, porque tomo mucho de Eduardo Galeano y lo sabés, y lo que le pido a los padres es que a la hora de mandar a sus hijos a la escuela, no pretendan que las escuelas construyan hijos exitosos, que sean competitivos, porque cuando llega un hijo de la escuela, cuando llega tu hijo de la escuela, ¿vos qué le preguntás? ¿Cómo te fue? No le preguntás cuánto contenido aprendiste. Entonces, lo que les pido a los padres es que construyamos personas buenas, hijos e hijas buenas personas, que no nos volvamos locos con esta idea de que salgan y compitan entre ellos, que peleen entre ellos. Hoy en día están cayendo bombas por todos lados y el problema sigue estando en la convivencia. Entonces nos toca a los padres entender de que tenemos que seguir sembrando semillas de infancia que crezcan nobles, éticas y que de algún modo convivan con otros. Ese es el peor desafío de la crianza hoy. Y por eso lo que yo digo en este libro es lo siguiente: ser padres, ser madres, tiene que ver con un trabajo artesanal. Está muy ligado a la idea del artesano, porque el artesano lo que hace no es moldear objetos para que salgan todos iguales y compitan en el mercado capitalista. Lo que hace el artesano es modelar la masa y la modela con amor
con afecto, con palabras, porque hay algo que falta a veces, la palabra hacia un hijo. A veces los padres no le hablan, o a veces le hablan por demás y lo llenan de palabras. Entonces, palabras justas, tranquilas, tiempo, y todo eso lo hace un buen artesano. Es por eso que me gustó la idea del padre o la madre artesano que modela la masa sensible de un hijo para que ese hijo sea alguien en la vida, en este mundo, en este loco mundo, patitas al revés, que algún día tendría que ponerse un poquito mejor, ¿no?